Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La confesión no llegó en un set de televisión, ni en una entrevista exclusiva con fotos de estudio retocadas. Tampoco en un comunicado frío de representante. No. Ocurrió en un lugar mucho más inesperado, un café discreto de Estambul, bajo una luz tenue, donde los susurros viajan más rápido que el aroma del café recién hecho. Testigos que aseguran haber estado allí cuentan que Andercel se veía como alguien que cargaba con el peso de demasiados mensajes no enviados y demasiados pensamientos nocturnos. Su cabello caía de manera natural sobre un hombro, mientras se recostaba en la silla. Entonces, una amiga lanzó la pregunta que todos, fans, prensa y curiosos, llevaban tiempo formulando. Ande guardó silencio unos segundos, respiró hondo y respondió con una certeza tranquila. Sí. Lo haría. No fue un discurso preparado, ni un titular calculado. Fue una verdad íntima, pronunciada casi sin filtro. Y desde ese instante, fue como si la ciudad entera hubiera empezado a vibrar con la noticia. El momento no podía ser más delicado. Durante meses, los medios habían retratado la relación entre Andercel y el empresario Hakan Saban como la gran historia de lujo y sofisticación, yates privados, galas elegantes, viajes exclusivos y rumores de planes de futuro compartido. Una especie de cuento de hadas moderno, donde la actriz parecía haber encontrado estabilidad en medio del torbellino mediático que siempre la rodea. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que detrás de esa imagen perfecta había fisuras. Señales casi invisibles. Una sonrisa que se desdibujaba cuando sonaba cierta canción, un gesto nostálgico al mirar fotografías antiguas, una distracción repentina en medio de un evento brillante. La sombra de Kerem Bürsin, según varios allegados, nunca se había desvanecido del todo. Mientras tanto, Kerem jugaba el papel del ex encantador, siempre con un toque de misterio. No publicaba frases románticas enigmáticas ni hacía declaraciones públicas, pero quienes lo rodean aseguran que se mantenía al tanto de la vida de Ande. En los eventos de la industria, sus saludos eran cálidos, demasiado prolongados para ser simples formalidades. Algunos lo interpretaban como cortesía, otros como una prueba evidente de que la chispa nunca se había apagado. Lo fascinante de su historia es que, a diferencia de los romances posteriores de Ande, lo suyo con Kerem había sido público, sí, pero también intensamente personal. Eran juguetones, aventureros, caóticos a veces, pero auténticos. No se limitaban a posar para las cámaras. Escapaban a playas escondidas, reían con cenas improvisadas de mal servicio de hotel, y se lanzaban pullas divertidas en entrevistas que desarmaban a los periodistas. Su ruptura, cuando llegó, dolió tanto a los fans porque no hubo escándalo ni traición. Solo una aceptación silenciosa, el amor no había terminado, lo que había fallado era el tiempo. Amigos cercanos aseguran que la respuesta de Ande en aquel café no fue un arrebato. Había sido un proceso lento, alimentado por recuerdos persistentes, encuentros fortuitos que reavivaban emociones y la constatación de que, en el fondo, seguía comparando cada relación con lo que había tenido con Kerem. No es cuestión de nostalgia, no se trata de extrañar el pasado, explicó una fuente cercana. Es entender que algunas conexiones no se borran, no importa cuánto cambie la vida alrededor. En todo esto, la gran incógnita es la reacción de Hakan.
El empresario, conocido por su discreción y autocontrol, no ha hecho comentarios públicos. Pero en los círculos de la alta sociedad de Estambul se murmura que su silencio esconde tormentas. Hakan había empezado a proyectar un futuro sólido con Hande. Incluso se decía que buscaba una residencia veraniega donde pudieran construir un refugio común. Si realmente fue sorprendido por esta confesión, estaríamos ante uno de los quiebres sentimentales más mediáticos de la historia reciente del entretenimiento turco. Para Kerem, la noticia llega en un instante particular. Profesionalmente atraviesa un pico de carrera, con nuevos papeles, reconocimiento internacional y una imagen pública cada vez más refinada. Pero quienes lo conocen aseguran que, detrás de ese éxito, el verdadero ancla de su vida siempre ha sido el amor. ¿Revivir lo que tuvo con Hande significaría retroceder? Para muchos, sería lo contrario, retomar una historia que quedó inconclusa, un guión que ambos dejaron en pausa y que quizás ahora, con más madurez, podrían terminar de escribir. En el mundo de las celebridades, la frontera entre verdad íntima y narrativa pública es difusa. Algunos escépticos creen que los rumores de reconciliación no son más que una maniobra para desviar la atención de otras tensiones en la vida de Hande. Otros están convencidos de que se avecina el capítulo 2 de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Lo cierto es que el simple rumor ya desató pasiones. En redes sociales, los fans se dividen entre quienes celebran con emojis de champaña y quienes advierten que ella camina directo hacia un nuevo desengaño. La sola idea de ver a Hande y Kerem caminando juntos otra vez, quizás sorprendidos en un paseo nocturno por el Bósforo, o saliendo de una cena a la luz de las velas, ya es material de fantasía para miles de seguidores. Su química, en pantalla y fuera de ella, siempre fue magnética. El tipo de conexión que no se fabrica, aunque se intente replicar en romances de escaparate. Si Hande sigue adelante con lo que confesó, el reencuentro no será solo un titular. Será una prueba de fuego. ¿Puede el amor sobrevivir al tiempo, al cambio y al implacable escrutinio público? Y si no lo hace, significará que aún no está lista para arriesgar la comodidad del presente por el caos del pasado. Hasta entonces, cada gesto, cada mirada y cada encuentro fortuito se analizará hasta el último detalle, multiplicado en las redes sociales y en los titulares de la prensa. Porque en el universo de las historias de amor de celebridades, nada es más irresistible que la posibilidad de que algunos finales no sean más que una pausa antes de un mejor comienzo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.